cualquier momento azotan la puerta y entra alguien y se metía encima. ¿Cómo es que más atrae esa cochinada aquí a mi casa a dañar la energía de mi hogar? Pues eso es lo que nosotros No, yo decimos. estoy convencido. Es que no te estoy preguntando. Todo esto morado. Y nada, pues obviamente. Este es nuestro episodio número 20. Mi lado, yo soy Ángel. Yo soy Jennifer. Y esto es un podcast ahí. No way. Mi querida Jeff, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue esta semana? Bueno, en realidad esta semana inicia abril potente, señores, potente. Abril, hola. Abril llegó entrando a la berraca, a la inmundicia, mentiras. Ay, tampoco se exageró. Muchachos, pues que me fracturé una muela. Ouch. Al mismo tiempo que me fracturé una muela, me aparecieron las muelas del juicio. Entonces estoy en ese constante esquema de consumir pastillas y andar con anestesia aplicada y ha sido muchísimo dolor. Ahora estoy un poco mejor, pero como estaba, por ejemplo, el miércoles o el jueves, terrible. Esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Los temas en los dientes son dolorosos. Doloroso. O sea, muy yo dolorosos. entonces soporto un cólico, de pronto una caída, pues Dios no quiere y todo el asunto. Pero algo que yo decía, algo que uno no se puede tocar y que uno se quiere arrancar. Yo me imaginaba cogiendo el alicate de las herramientas y arrancándome las muelas. Ya. Tipo la huérfana, algo Sí, así. y yo ya, pues me da igual. ¿Sabes qué pasa? Que además de que es doloroso, es incómodo, porque es una zona que siempre está pues mojada por la saliva, es una zona con la que tú Te comes. tienes que cepillar, Tú comes, tienes que cepillar. Pasarte el dolor. O sea, Sí. con el cepillo no importa, o la seda dental no importa, y eso te lastima más. Y ha sido la semana en la que más parchecitos me han resultado como después del trabajo, vamos a tomar algo, no puedo. Es que vamos a comer chicharrón. No puedo. Mamá, no, y lo peor es que me dijeron nada de chicharrón, No, nada, es cosas que no. duras, ni chicles, ni nada, o sea, nada, todo muy blandito. Al menos por un mes comidas súper blanditas. Claro. Padre, ya, Soltame. soltame. ¿A ti cómo te ha Una ido? verdadera historia de terror. Sí, Lo de los sí, dientes. eso, lo de los dientes, o sea, tu peor enemigo, Sí, el real. dolor. Yo me doblé en mi casa, gritaba, mi mamá estaba desesperada. Lo que yo tenía en el bolsillo yo lo saqué para una emergencia médica. Ujú. Esto Como es el de terrible. emergencia. Sí. Parce, a mí lo más doloroso que me ha pasado así en los dientes, pues yo afortunadamente nunca se me ha caído, tampoco he tenido como un tema de caries muy fuerte, ¿cierto? Aunque no soy el que más va al odontólogo, pues siento que la higiene que tengo me ha ayudado, pues. Pero sí he escuchado historias de gente que el diente, por ejemplo, se cayó y se le cayó el diente. Por ejemplo, una compañera del trabajo nos contó una vez que ella es triatleta, iba en la bicicleta, se cayó, como que alguien se le atravesó y cayó así. No. El diente del frente, se le cayó y ella nos cuenta que ella iba así por los como por las alcantarillas buscando el diente y que lo encontró y se lo metió a la boca, porque eso hay que mantenerlo como tibio o una cosa así para que el nervio ese no se muera y se lo puedan volver a enchufar, así literal. Entonces, heavy. Lo más doloroso, más doloroso que eso me parece pues terrible, ¿no? Terrible. Lo Eso más está doloroso que yo he horrible. vivido fue cuando me quitaron las muelas del juicio, las cordales. Yo siempre las he escuchado como las cordales. Me quitaron la de aquí, bien. Me quitaron la de aquí, bien. Me quitaron la de aquí, bien. Esta hijo de puta de aquí abajo estaba acostada y no la podían extraer normal. Tenían que cortar la encía y tuvieron que partirla en 2 pedazos y después sacar un pedazo y sacar el otro. Yo me acuerdo que yo era en esa camilla así y yo, así pujando. Y la doctora es que estás bien y yo me estaba viendo piro. El asunto es que a mí no me funciona la anestesia. En Ay, general, en mi parce, cuerpo, horrible. la anestesia no funciona. No te pega. Y siempre ha sido como un problema con los médicos porque ellos pueden inyectar doble hasta cierto punto, pues porque si no, pasa al paciente y queda dormido. Entonces, la primera vez que me inyectaron anestesia esta semana, yo seguía sintiendo cómo me hacían con el bzzz. Y ella, ¿te duele? Y yo, sí, y ella, no jodas. O sea, te puedo hacer una vez más y ya. No Si más. duele, No se puede exagerar. con lo la siento. anestesia. Y siento como que escurre como anestesia de la muelita, porque es normal, pues cierto. Es horrible, muchachos. La verdad, cepíllense. Mentiras. No coman chicharrón. No coman Sean chicharrón. vegetarianos. Y vea, este va a ser un consejo personal. Utilicen cepillo eléctrico. Huevón. Eso es lo único que a mí me ha evitado que a mí en 3 años sin ir al odontólogo no me dé caries. Sí. Total. O sea, yo quedé sorprendido porque a mí antes me dan caries todo el tiempo. De hecho, hace 3 años que por última vez que cambié de cepillo y que fui al odontólogo, me dijeron, tienes caries, tocaron cubrirlas.
Cuando voy, ya después de 3 años esta semana y me dicen, no tienes ni una caries, yo es el cepillo. O sea, no hay otra razón, porque yo tampoco es que me cepille las 3 veces al día, o sea, yo no soy tan juicioso. Yo dos, una vez al día, y eso está mal. Pero como ese cepillo es como tan contundente, eso no deja que uno le dé caries. Bueno, es mi teoría, no sé, Bueno, consíganselo. eso es una verdadera historia de terror de adultos. Pero vámonos Ah, a... pues yo quería decir algo, ¿sabes ¿Qué? qué? Jeff, Yo. yo invito a que sea algún odontólogo que nos está escuchando y quiera patrocinar el tratamiento de Jeff, Por favor. adelante, lo recibimos. Pero bueno, no estoy vendiendo mis dientes. Ah, sí, uno obviamente no Bueno, porque esta profesional. sonrisa necesita Y mostrarse al colaboramos. público. Angelito, Mm. háblanos. Ángel ama el tema que vamos a tener el día de hoy. Lo adora. Bueno, Él atrae, él vive, él siente cada vez que tocamos este tema. eso sí. Cuéntanos, ¿cómo te hacen sentir ¿tú crees en el lado paranormal que nos trae la vida? Sí, y me da rabia creer. Lo que pasa es que, vea, yo soy fiel creyente de lo que uno cree se hace real. O sea, tú le das como un poder a las cosas de que te puedan afectar y se vuelvan reales para ti, ¿cierto? Entonces yo conozco y he escuchado a mucha gente que dice, no, los temas paranormales incluso se burlan. Le dicen como, jaja, dicen esto y esto y la mayoría de la gente se asusta, pero es que eso nunca pasa nada y yo no creo en eso. Envidio a esa gente, porque yo soy como de los que digo, no, yo no creo en eso, yo soy Y fuerte, se echó un montón de bendiciones. pero, pero como las circunstancias de la vida me han enseñado otras cosas y me ha tocado como cosas incómodas con ese tema de lo paranormal, entonces lastimosamente, aunque yo no quiera creer, me toca creer. Y por creer, entonces me siento culpable porque siento que soy vulnerable a que esas cosas me afecten y se vuelvan una realidad para mí. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba peque, o sea, desde niño, desde los 8 años, yo vivía con mi abuela. Mi abuela nos crió por mucho tiempo, como de los 8 a los 12 años, 8, 9, 10, sí, como 4 o 5 años estuvimos con ella. Y mi abuela, eso sí, eso tenía todas las historias paranormales que quisiera. Ella decía que al esposo de ella, o sea, a mi abuelo se le había aparecido el diablo, que ella lo vio, y nos contaba un montón de historias así súper paranormales. Y adicional a eso, una historia ahí personal que ahorita les voy a contar, que también nos tocó muy duro a mi hermana y a mí vivir una cosa así como de espantos, una cosa así que yo digo, puta, ¿cómo no voy a creer si es que lo estoy viendo y lo estoy viviendo? Entonces en esa época muy fuerte y eso me lleva hoy en día, aunque no quiera creer, tener que aceptar que hay algo ahí que yo desconozco, que no quiero en mi vida, o sea, que lo repelo completamente, pero sé que hay una cosa ahí que si le pasa a alguien más, le voy a creer, porque a mí me tocó vivirlo cuando estaba peladito. Yo creo que se divide en dos. No hay que negar que tenemos un lado neurótico Ujú. y a veces Es vemos real, cosas donde no las hay, o sea, es sí. como un lado súper neurótico, nos pasa a todos, o nos tenemos como una malicia indígena para inventarnos un montón de cosas en la cabeza, Ujú. ¿cierto? Pero yo, Jennifer Ocampo, creo fielmente Mm. en que debe existir algo. Pero te sientes culpable por creer. No, Yo sí. no. Ese es mi gran problema. Yo no lo manifiesto como para yo tener una vida en la que me quite el sueño y yo piense a cada rato algo me está persiguiendo, me están haciendo un trabajo, me van a asustar. No, porque yo soy súper miedosa, ¿cierto? Pero de que creo que hay algo, hay algo. Claro. Y I'm so sorry, voy a decir esto, pero si hay un Dios en el que yo creo, si hay Ujú. una fuerza, si hay algo que yo siento que me ha concedido milagros, también creo que hay algo que, Lo pues, opuesto. inexplicable, genuinamente inexplicable, que tú digas, realmente, si es tan fascinante que nosotros estemos vivos, ¿qué tan fascinante puede ser que va a suceder después de la muerte? Y a este tema me Me encanta, encanta. me encanta. Pero yo sí creo fielmente de que como la maldad humana puede estar reflejada a nivel físico con personas obviamente malas, debe de haber un sistema de energías que tú digas, nea, entre los vivos y los muertos, entre la brujería, Algo. entre los entierros, los Mm. enanos, lo que sea, algo tiene que existir y me van a llamar loca, pero yo no creo que el ser humano sea tan inteligente como para inventarse toda esta mierda sin haber Como tenido sin que haber vivir una eso, experiencia. exacto. Porque son muchas cosas que rondan Son muchas y cosas. también depende mucho como del país donde uno lo vea. Porque uno aquí en Colombia, creo yo, latino, pues aquí los espantos que uno escucha, que no, que incluso le dicen espanto, que fantasma, que la brujería, que la bruja, que el duende, ta, 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 ¿cierto?
Pero, por ejemplo, yo he escuchado temas paranormales, por ejemplo, por allá en Europa, en esos bosques gigantes, en Canadá, en Estados Unidos, que hablan del Slenderman, que hablan de los monstruos, que el pie grande, que los monstruos que el hombre lobo, los monstruos del bosque, que yo no sé qué. Yo digo que también depende mucho de la cultura donde uno esté, de cómo se desarrolle, cuáles son esas cosas paranormales que le puede dar miedo a la gente de esa área del mundo, no sé. Igual, o sea, hay que aprender a, yo creo que hay que categorizar. Es algo diferente los mitos, que son como de pronto las leyendas y todas las Ujú, cosas, y ya pues como el genuino susto de yo estaba en mi casa y yo sentí que algo se cayó. O ujú, sea, es como esa energía, como sí. ese es cierto. Ahora, si tú crees en este tipo de cosas, mi recomendación, porque yo no creo que tengamos consejos ahí, mi Ujú. recomendación es no se mate pensando en esas Total. huevonadas. Cómo dejarlo ir, cómo Déjalo soltarlo. ir. O sea, si te pasó, guárdalo. Cómo no dejarse llevar como por el miedo, Exacto, o sea, no, por el y pensamiento. tampoco como entrar a investigar qué pasó, porque si Sí, hay energías, muchachos, si ustedes no creen, están bien, pero si hay energías que uno llama. sí, total. Si uno se pone a creerlas y les da como mucho espacio en la mente, energéticamente, usted las está atrayendo. Yo repelo mucho eso, no repelo en este momento, porque yo a veces soy de esos que se enganchan con un pensamiento de susto, como que, por ejemplo, aquí viviendo solo, parce, yo me puedo autoasustar con la mente, yo digo, marica, estoy aquí solo. Y yo empiezo a escuchar cosas, me empiezo a psicosear, por ejemplo, la oscuridad. Yo, marica, en cualquier momento, o sea, me pasa muy frecuente, estoy acostado en la cama, todo está oscuro, la puerta está entreabierta y yo me pongo a mirar hacia la puerta y yo me pongo a pensar, en cualquier momento azotan la puerta y entra algo y se me tira encima. Así, o sea, yo a ese así y después digo, no, Ángel, cálmate, duérmete, no pienses en eso, acuéstate para el otro lado. O por ejemplo, algo que me pasa mucho también es que yo no puedo tener medio dedo fuera de la cama. Yo siento medio dedo fuera de la cama, fuera de las cobijas y yo, marica, me van a arrastrar de ahí y me van a matar. O sea, si tú eres una persona que le interesa eso, yo escucho muchísimos podcasts de terror. De hecho, duermo escuchando podcasts de Ujú. terror. Si te interesa, bien, Psycho. pero gente, pues no queremos juzgar a nadie, pero no dejen que sea algo que les quite el sueño, les Total. impida comer, les impida hacer un montón de cosas que ustedes crean es que me están mirando de todas partes. Traten como de separar eso, ¿cierto? Ujú. Porque yo sí he visto casos de personas pues súper lejanas que vuelven su casa un rito, vuelven amuletos y No, cosas en las marica. paredes y vuelvo y digo, puede haber algo oculto, Ajá. pueden haber muchísimas cosas que sucedan, pero tampoco como llevarlos a los extremos, ¿cierto? Te tomo el consejo porque a mí realmente me conflictúa mucho y no lo tengo controlado del todo. O sea, tengo que aceptar que yo no tengo eso manejado del todo, aunque ya más manejado que antes, porque uno ya se vuelve más fuerte como de mente. No lo tengo controlado del todo, más porque tú sabes que yo soy como muy energético, muy de percibir. Y si a mí algo me empieza a vibrar maluco, no solamente en la gente, en objetos, como que entren objetos a mi casa, a mi lugar, ponerlos por ahí, me genera mucha indisposición, me indispone mucho. Por ejemplo, hace el año pasado, esta historia es heavy. Voy a empezar por acá porque es una buena historia de entrada. Espérate. Vamos, tengo algo que decir antes de Ajá. iniciar con las Pero no, historias. no, déjame contar el Pero es contexto. una historia. Pues es un cuento rápido. Dale. Vea, resulta que el año pasado mi mamá vino a visitarme, ¿cierto? Con mi tío. Pero ellos tuvieron que venir aquí a Medellín porque ellos están en Pereira, vinieron obligatoriamente, porque resulta que mi mamá tenía la casa de Medellín arrendada, una casa de ella, y allá se había suicidado una pelada. Se suicidó una pelada en la casa, o sea, los arrendatarios de mi mamá, los inquilinos, era una familia como que con muchos conflictos de la pareja, todo. Una pelada se suicidó. Pero se Entonces, ahorcó. sí, se colgó Nea, de una viga de madera que había en el techo. nea. Entonces, mi mamá tuvo que ir allá y pues ya ellos se habían ido, pero como que dejan basura, entonces tenían que arreglar, dejar todo listo para volverlo a arrendar, ¿cierto? Cuando, entonces ya ellos fueron allá, volvieron acá. Cuando van trayendo, es que, ay, sí, había mucho desorden allá, muchas cosas, mucha basura, pero encontramos esto. Ellos ya, mi mamá, mi tío y mi mamá ya estaban acá. Cuando me dicen es que encontramos esto, y yo, se trajeron algo de allá. Mi familia tiene eso, que son los reciclados, no sé si eso es generacional, reciclados, eso no pueden ver nada porque ellos se lo quieren guardar y a mí eso me parece muy mal. Un trofeo, como de fútbol, ¿sí? Lo habían dejado allá tirado en esa casa, no sé, no le encontraron valor, era basura, tal. Cuando mi tío lo va sacando del bolso y yo, ay, ¿para qué te traes esa mierda para acá? ¿Para qué me la mostras? Y yo ahí mismo sentí esa energía como oscura, como que el ambiente se puso así opaco. Yo, ¿cómo es que me vas a traer esa cochinada aquí a mi casa a dañar la energía de mi hogar? No se los dije así directamente, pero se los hice saber que no me gustó para nada que estén trayendo cosas
que para mí tienen mal agüero hacia mi casa. Entonces después de eso, como yo soy una película de mierda, mija, palo santo, incienso, humo, libera mi casa de cualquier energía, limpia todo porque yo soy así. O sea, yo necesito limpiar los espacios cuando yo siento que hay una mala energía. De hecho, cuando me mudé, yo creo que eso lo hace mucha gente, mija, palo santo. Todo el día quemando palo santo por toda esta casa porque yo no me voy a quedar con energías viejas a ese nivel. No, pero está bien. Lo que iba a decir ahorita es, gente, si usted no cree en este tipo de cosas, no ande cerrándole la puerta a las personas que sí lo creen, ¿cierto? No Ah, sean sí. fastidiosos, no sean Escuchen y fastidiosos. páchense. Párchense, pues como digan, no, por dentro piensen, esta pelada tan loca, ¿cierto? Ujú. Em, si ustedes tienen algo ritual después de escuchar estas historias y dicen, está bien, pues como que voy a hacerme una limpia y voy a relajarme, también háganlo. Y el propósito de este episodio es que hablamos de muchísimas cosas racionales, pero a veces hay asuntos súper irracionales que uno no tiene Ujú. explicación en esta vida. Y son tan irracionales que uno simplemente tiene que decir con calma, no sabes lo que me pasó. Ujú. Y eso da pie para las historias. No way. Ay, marica, Eso es normal. se me enfrió todo, le digo. Sonó por allá la agüita de la ducha Sí, pero está saliendo. en un momento extraño. Villa, empieza tú. Bueno, yo voy a contar algo súper. Mi familia y mi persona creemos en esto. Creemos, pero no atraemos. O sea, nos han sucedido cosas súper raras, ¿cierto? Yo voy a hablar de una que vivió mi mamá, muy joven. Resulta que mi mamá es una rara. Yo la amo, Gloria. La mamá de Jeff es mística. Sí. Yo la escribiría como mística. Ella iba a los cementerios y se robaba los huesitos, por favor, no la ponen. Los Ay, devolvía después. no. Pues, Sí, sé que estás hablando. De gente. de gente. Pues como que lo Eso es llevaba a la grave. casa, lo limpiaba y no sé qué putas vergas pasa por la... Para el que ya me conoce ya entiende un poquito lo que sucede por esta Ay, cabeza. gonorrea. Y los devolvía, ¿cierto? Los devolvía. Pero ¿por qué lo hacía? Hay gente que nace sin explicación alguna. Mm. De hecho, mi mamá es una persona que tiene la capacidad de leer el cigarrillo, las cartas, y a ella solían buscarla mucho para cuando alguien estaba sufriendo Mm. y no podía como morir, le solicitaban a mi mamá que ella orara para que esa Que se persona fuera. muriera. Ella Damn. lo hacía un tiempo hasta que comenzó a tener pesadillas, como que el cuerpo ya no le respondía en las noches y dejó de hacerlo completamente, ¿cierto? El punto es que ella nunca nos inculcó como que, ay, esto sucede y esto sucede, sino que cada uno de sus hijos ha ido como experimentando un montón de cosas raras. Pero esa es la historia de Doña Gloria. Ella estaba con sus amigos y su pareja en el cementerio de acá, del municipio de Río Negro, Antioquia. Ya. Y resulta y acontece que el novio de ella tenía lupus, pues se iba a morir. Entonces, Eso es cáncer en la cáncer. sangre. Ajá. Y decidieron hacerle la novena de las ánimas antes de morir. Y, y estaban en el cementerio haciendo las novenas cuando, esto es real, vieron enfrente de ellos que comenzó, no vieron, escucharon, que comenzó a llorar un bebé. Lloré y lloré En el cementerio. en el cementerio. O sea, no había manera de que hubiera un bebé ahí. Obviamente en la noche, jamás. Y que ellos intentaron acercarse, pues como que el cuerpo les dijo caminen Ujú. hacia el bebé, ¿cierto? Oh. Hasta que el novio de mi mamá de aquella época dijo, la chimba. Que no voy. yo me voy. Y Claro. él dio media vuelta y se fue. Poco después volvieron y pues O sea, se fueron todos. se como fueron que todos. no hagamos eso. Ajá. Se fueron y luego ella volvió con las amigas. Mi mamá en ese tiempo fumaba. Ujú. Y ella me dijo como que no, es que fuimos al cementerio y nos encontramos un gato blanco que no nos dejaba pasar. Pues nos hacía como, nos arruñaba, pues, o como que nos alzaba la pata, o nos, ¿cierto? Como en la entrada. Ajá, y no las dejaba pasar, y entonces ellas al final como que, pues, el gato las perseguía y se devolvieron. Entonces se quedaron en una tienda, ella se estaba fumando su cigarrillito, y que al momentico pasó un señor que lo habían apuñalado en el cementerio. Ay, gonorrea. Pero lo apuñaló otra persona. No sé si fue el bebé, mentira. Otra persona, el punto es que pasó un señor apuñalado. O sea Entonces, que el gato como que las advirtió que... como que mi mamá dice, algo, había una maldad. Pues como que se simbolizó primero en el niño llorando en el cementerio Ujú. y como que hubo una atracción,
¿cierto? Que al final ellos no respondieron y se fueron. Y cuando volvieron, pues había un gato, estaba como esa energía, no las dejó pasar. Y cuando ellas se fueron, pues como para una tiendita, vieron que pasaba el señor y el revoloteo de que habían apuñalado a alguien. Entonces, primero, como que hubo una atracción hacia el lugar de pronto donde la energía o las circunstancias las quería herir, pero al final no se pudo. Pero tú crees que, exacto, como que primero o sea, les iba a tocar a ellas ese tema, como la puñalada, no sé. Pero ya luego el gato les dijo como no, no vengan. Habrá que entrevistar al gato, no sé. Mira, señor gato. No sé qué dice al respecto. Parce, ¿qué? Yo Y creo, el señor murió, el de la puñalada, no no se sé, sabe. pero mi mamá es de las que cree que a veces sucede algo inexplicable en la vida que te salva. Exacto. O que te lleva a tu muerte también. También, pero es raro, es extremadamente raro. Pasa mucho, pues, el tema de que no sé, tú ibas a ir a un edificio que se cayó, no sé, por decir cualquier cosa. Pero justo ese día no pudiste ir porque te enfermaste. Algo te salvó ahí. A mí me pasó. Sí. En mi casa antes era muy viejita, Hmm. entonces en la que es ahora habitación de mi mamá, antes solía haber como una pieza de reblujos. No sé si en sus casas ustedes llegaron a tener una habitación así. Y esa habitación como que no tenía el techo terminado, entonces tenía una cobija que tapaba ese hueco desde ese techo interminable, ¿cierto? Y yo estaba jugando en esa habitación, pero esa cobija pues iba como guardando los escombros que se caían del techo, Ah, etcétera. coño. Y algo me dijo a mí, señores, esto pasó. Algo me dijo a mí, salga. De la casa payas. No, pues como en la De habitación, la habitación. salga. Y yo cogí mis cosas, esto pasó, cogí mis cosas. El techo se derrumbó, Ay, gonorrea. Pero eso era en el cuarto de reblujo. sí. Y era súper pequeño, o sea, donde eso me hubiera caído encima, paila. Acá no hay potes. No estaríamos aquí contando cosas. Sí, entonces a eso me refiero, que hay como situaciones o como eventos que evitan que uno vaya a ciertos lugares y en esos ciertos lugares pueden pasar cosas que te pudieron acabar como con la vida de uno o perjudicarlo o hacerle una cosa o la otra. Oye, yo tengo una historia, eh, muchos no saben esto, o sea, yo casi nunca creo que una vez te lo conté, pero yo creo que ya se te olvidó. Yo tengo una hermana, ¿sí? Que es hija de mi mamá y de mi papá, ¿cierto? Pero mi papá tuvo otra esposa, otras dos esposas, otras dos mujeres, y yo tengo dos medios hermanos, eh, Víctor y Ale. Es que yo nunca me relacioné con ellos, yo solo sé que existen. Víctor y Alejandro, si no estoy mal. Parce, pues Alejandro, yo no sé nada de la vida, ellos son muy mayores, yo creo que tienen como 40, no, 30 y algo, no sé. Y creo que vive en Estados Unidos, ese. Víctor, cuando yo tenía como am, 12 años, no menos, 10 años, ella tenía como 20 y pico, 24, la edad que yo tengo ahora. Pues resulta que a Víctor le pegaron un tiro en la cabeza Marica, a veces Ángel sale con una información. y Víctor está muerto. Víctor ya no vive más. Por Dios. Eso fue como en el 2010, 2009, que, que nos enteramos pues que Víctor lo mataron. Estaba como en una tienda, no sé, una panadería y llegaron, tan tiros. No sé si eran para él, no sé si estaba metido en cosas raras, yo no sé nada, ¿cierto? Solo sé que él murió de un tiro a la cabeza, a la cara, de hecho. Eh, pues resulta que todo es muy paradójico porque mi papá tiene un problema gigante y es que él no sabe tener hijos. O sea, nunca supo mantener un hijo y todos los hijos lo abandonamos, por decir una palabra, cuando estábamos muy pelados. O sea, estando muy niños ya nos dejamos de vivir con él porque él nunca supo cómo tener hijos, o sea, nunca supo criar hijos. Entonces todos los hijos se le fueron muy rápido porque él los echaba, porque había problemas por una cosa o la otra. Y con Alejandro no fue la excepción. Víctor era el mayor, el que mataron. Con Víctor tampoco fue la excepción. Y con mi hermana y conmigo tampoco fue la excepción. Todos nos fuimos del lado de él. Pero Víctor, curiosamente, ese último año, antes de que lo mataran, él am, estaba como buscando volver como al seno de mi papá, como por lo menos tener una relación con él, ¿cierto? Yo recuerdo que como él ya tenía hijos y todo, él dejó hijos. eh, recuerdo que él empezó a ir a la casa, le mostraba a los nietos a mi papá, pues la esposa que tenía en ese momento. Creo que también tuvo dos esposas. Y había como una relación ahí medio incómoda de mi papá y él y nosotros, sí, pero pues sabíamos que éramos familia, pues. Y mi papá, pues claramente que ese era su hijo. El tema es que paradójicamente eso estaba pasando y como ya había una relación, perdón, había más comunicación, había una relación, Ajá.
eh, pues claramente nos íbamos a enterar si algo le pasaba, ¿cierto? De pronto, años antes que no sabíamos nada de ellos, pues si lo mataban, difícilmente nos íbamos a dar cuenta. Pero justo en ese tiempo, pues ella estaba como volviendo a la casa. Víctor era un hombre grande, mono, sarco, azul, prácticamente ojiverde, eh, robusto, mono, que andaba en chanclas. eh, y sí, como que era, yo recuerdo, el recuerdo que tengo de él y que todos tenemos recuerdos es que él mantenía como en sandalias, como en sandalias. Bueno, llegó una noche, me acuerdo perfectamente, estábamos dormidos, mi papá recibió una llamada en un Nokia de tapita y era la mamá de Víctor, la ex mujer de mi papá, diciéndole que, llorando obviamente, que a Víctor le habían matado y que le habían pegado un tiro. Entonces me acuerdo que mi papá salió en el carro, no nos llevó a nosotros, Oh, claro. fue como a la morgue, no sé dónde se llevan los muertos, a reconocer efectivamente el hijo, pues lo mataron, ¿cierto? Creo que yo no vi llorar a mi papá, la esposa sí estaba muy afectada, yo me acuerdo que a los días pues nos llevaron al entierro, ese creo que ha sido el único entierro en el que yo estaba en mi vida, como a los 10 años, 9 años. Y recuerdo, o sea, el recuerdo como más traumático de eso era que la mamá de él y la esposa de Víctor, la mamá de Víctor y la esposa de Víctor, una de las esposas, recuerdo que estaba llorando súper mal en ese cementerio mientras lo estaban enterrando y que prácticamente se tiró al ataúd para que lo enterrara, o sea, un drama así súper heavy. Yo no entendía mucho porque yo estaba pequeñito, pero yo sabía que pues se había ido, que estaba mucha gente afectada y eso. Bueno, el tema es que ese es el contexto. El tema es que al tiempo, y por otra historia que les voy a contar ahorita, la casa donde yo vivía en Pereira, la casa de mi papá, que de hecho la construyó él, era una casa que estaba cargada de una energía muy fuerte, como no sé si le tiraban cosas, no sé si le hacían trabajos, no sé si la envidia, no sé, o sea, no sé qué era, o la misma relación entre nosotros, temas generacionales, no sé, el tema de mi abuela que tenía como tantas creencias de eso. Además que la energía era muy, muy pesada. Uno entraba a esa casa, todo se opacaba, uno sentía la energía pesada, el cuerpo pesado, todo. Y recuerdo muy claramente que entre mi papá, mi hermana, yo y mi abuela, todos los que vivíamos ahí, en las noches, cuando nos acostábamos a dormir, ya tiempo después de que él se había muerto, Víctor, se escuchaba en el pasillo, que era un pasillo largo que llevaba de la puerta, un pasillo largo, corría toda la casa, desde la entrada hasta la sala, por ahí póngale unos 40 metros, como ir de aquí al fondo, ¿sí? Se escuchaban las sandalias. No, Neo. Escuchaba que iba y volvía a la sandalia, que subía las escaleras, que las bajaba. Como el chancleteo Me dio escalofrío. el chancleteo que ya reconocíamos de él, se escuchaba así, por toda la casa. Era muy fuerte porque era como que, fue pucha. Incluso mi papá decía como que le escuchaba como que le susurraba, le pasaba por el lado, no sé. Muy, como muy, muy eso, ¿cierto? Y durante ese mismo tiempo, cuando eso estaba muy fuerte, recuerdo que había una habitación, yo estaba viendo televisión, un televisor gordito, Ay, sí, en mi casa también tuvimos de ese televisor. y justo encima del el televisor quedaba como una repisa en la habitación donde arriba había un tubo para colgar la ropa, ¿cierto? Y ahí colgamos correas, camisas, todo, ¿cierto? Parce, yo estaba ahí cuando de repente, yo estaba así parchado viendo, no sé, Los Padrinos Mágicos de noche. Cuando de repente una de las correas de mi papá, porque esa era la habitación de mi papá, agarran y la tumban así ya, al piso, duro. Habían varias y solamente una como que se sintió como que la jalaron y la tiraron al piso así duro. Y yo ahí mismo salí corriendo Y haz el Padre asustado. nuestro que estás Yo bien aquí en el cielo. pequeñito, ya con el tema de Víctor y el chancleteo. Y eso yo no. Yo quedé súper mal, súper asustado. Creo que me puse a llorar, salí por allá a llorar o algo así. Eso pasó. Y Por pues, Dios. y pues Víctor ya ha muerto hace muchos años. Ya eso pues, a mí ya me cambió mucho el contexto pues de vida. Yo ya no estoy tan relacionado con esas personas. Pero sí tengo el recuerdo de que fue como muy doloroso esa muerte y pues muy triste porque estaba muy joven, le faltaba mucho por ver, tenía mi edad Heavy, y con hijos y y todo. con hijos y todo, aunque era una generación pues diferente, ¿cierto? Una anterior a la nuestra. Eh, sí, muy triste. Recuerdo que después ya los nietos iban a la casa más, después de que se murió, iban más los nietos a la casa, las Sí, esposas. usted es la anestesia, no otras cosas. Em, pero yo no sé si ustedes creen en realmente como la existencia, como que con la muerte se guarden energías. ¿Cómo? Por ejemplo, ay no, mi mamá es toda mi fuente de historias, mi fuente de inspiración. Resulta y acontece que mi mamá y mi abuelo no tuvieron una relación, pues, muy buena, O sea, el ¿cierto? papá de tu mamá. Ajá.
Pues mi abuelo era súper estricto, lo que hablábamos, las creencias generacionales, el machismo, etcétera. Pero Ujú. igual mi abuelo, por lo que me cuenta mi mamá, él proveía para que estuvieran bien. Pero obviamente los No castigos e- ok. físicos y todo eso, Y no era pues presente, ¿o sí? sí, era presente, pero Era como era mano dura. muy estricto y Ya. la humillación y todo eso, pero pues papá. Resulta y acontece Maravilloso. bueno, mi mamá se casó, el primer esposo de mi mamá, Mm. todo se conecta. Y cuando mi abuelo ya estaba muriendo en el hospital, creo, si no recuerdo mal la historia, le dijo a mi mamá, le pidió perdón, que no se quería morir pues como con ese pesar, mi mamá es la menor de todos, Ok. que él sabía todo lo que había hecho, etcétera, y le dijo que iba a volver por ella en 2 meses. Ay. Así se lo dijo. Que él quería que él se fuera con ella. Ay, no, qué perro. Y mi mamá como, no, pues porque yo tengo hijos, ¿cierto? Claro, es que déjame El vivir. esposo de mi mamá Para entonces ya te tenía a ti tu mamá. No, es el primer esposo de mi mamá, o sea, que tenía mis hermanos mayores. Ya. Le dijo, Antonio creo que se llama mi abuelo, Ujú. como Toño, yo me voy con usted. Pues ¿Quién dijo? el esposo de mi mamá, el primer esposo, como yo me voy con usted, pues que cómo voy a dejar a mis hijos sin gloria, ¿cierto? Pues no se tomaron el asunto tan en serio, hasta que un día el esposo de mi mamá, yo iba a decir que ex esposo, pues el esposo murió, sigue siendo el esposo, le dijo, me voy a ir. Y como él trabajaba en la galería, a veces bebía y tenía sus... ¿Cierto? Él era carnicero. Mi mamá creyó que le iba a dejar por otra vieja. Entonces mi mamá cuenta que él llegó un día y le dijo, me voy a ir. Pues Gloria, me tengo que ir. Pues no le dijo las razones El ni nada. esposo, el Sí, esposo. le dijo, me tengo que ir. Mi mamá le robó, le sacó plata de la cartera porque él dijo, pues este va y se va con otra vieja y yo con qué alimento a mis hijos. Y él estaba como, pues me voy. Muchas gracias por todo, me tengo que ir. Yo sé que vas a cuidar muy bien a los niños. Se acostaron a dormir y ese día él la abrazó. Al otro día, mi mamá se levantó, o sea, se despertó y vio que la estaban apretando muchísimo, pues sintió, no vio, pues sintió que la estaban apretando. Cuando levantó los dedos de quién era su esposo, pues vio los dedos azules, la piel súper azul porque ya estaba muerto. Boa. Sí. No te lo había contado nunca. Creo que sí, pero no me acordaba. O sea, el ex esposo de tu mamá se murió. Se murió abrazándola. Se despidió una noche antes. Pero tu abuelo se lo llevó. Creo que al mes y algo, a los 2 meses y algo, pero pues sí, Claro, es que sí. él dijo que, o sea, si no hubiera sido tu mamá. Ajá, entonces ella dijo, levanté los dedos y ya estaba, pues, él murió abrazándola, entonces ya estaba todo esto morado y nada, pues obviamente el análisis dice que le dio una picada en el corazón, ¿cierto? Mi mamá es súper asustada con eso. ¡Ah! Ya O sea, entienden la historia del exorcismo la muerte fue espontánea. fue espontánea, Ay, gonorrea. él murió. O sea, literal se lo llevó tu abuelo. Pues eso es lo que No, nosotros no, yo decimos. estoy convencido. Es que no te estoy preguntando. Es lo que Y si no nosotros se hubiera llevado tu decimos. mamá. Sí, porque le dijo a Fue mi porque él se mamá, puso de bocona a decir, no, yo me voy con usted. pues gracias a Dios se puso Sí, de bocón, qué obviamente. pena con usted, Si no, señor. no estarías acá. ¿Cierto? Pero él le dijo en el hospital con mi mamá como que yo me la quiero llevar a usted. Pues yo creo que mi abuelo Oh. se apegó al final a su hija menor y todo eso, Claro. ¿cierto? Y el esposo como que no, pues cómo voy a dejar a mis hijos Pero él hizo un pacto ahí con la muerte. Como me tengo solos. que llevar a uno y se llevó al esposo. Y esto es O sea que tu mamá fue viuda. Sí, es viuda. Ella estuvo casada. Ella estuvo casada antes de mi papá. Y Ay. luego mi papá resultó ser un hijo. Mentira. Pero se casó con tu papá. No. Solo tuvo el primer matrimonio que fue con el que murió Ajá. y quedó viuda. Pero estamos en a mí sí me transmitieron esta idea de que si usted pasa muchísimo con un tiempo con una pareja y se van a vivir juntos, pues son esposos, ¿cierto? ¿Ah, sí? Lo siento, así me crié. Sí, sí, sí. El punto es que, bueno, esta es la historia. Y una vez, ay no, ustedes me van a funar. Una vez un gato se me enfermó demasiado. Mm. Lucifer. Es que esos nombres, si escucha el nombre del gato. Se me enfermó demasiado. Y bueno, él ya estaba listico, no listico para morirse, ¿qué tal? Pues ya estaba bien, se estaba recuperando, estaba conmigo en casa. Y por bobadas del destino, yo dije, Lucifer, si usted se muere y usted me está entendiendo, lléveme con usted. A mi mamá se le enfrió todo. Esa Obviamente. señora casi me mata. ¿A usted cómo se le ocurre? Ellos sí entienden. Él la mira a usted, pues no le habla, pero sí le entiende. No, y le decía a mi gato, no se la puede llevar. Oye, si yo fuera tu mamá hubiera hecho lo mismo, pues si ya me pasó literalmente. Sí, Que pues se me yo murió lo el dije esposo. sin pensar. Yo miré a mi gato y yo, no, si usted se va, lléveme con usted, ¿cierto? Pues Ujú. Lucifer, usted vuelve por mí. Ujú. Y mi mamá, no,
No, No, claro. y ya después yo miré a mi gato y yo, no, mentiras. Ya se rompió ahí el Pero yo sí sistema. creo en que sí hay unos avisos. Sí, Gonorrea. hay algo inexplicable en esta existencia. Totalmente. No sé si tú tienes otra historia. Sí, esta es la historia paranormal que más marcó mi vida. Así, tal cual. Eh, por allá en el 2012-11, más o menos, eh, la relación con mi papá, nosotros, contexto, nosotros, mi mamá, mi hermana y yo decidimos, cuando yo tenía 8 años, quedarnos a vivir únicamente con mi papá. Y mi mamá no, ¿cierto? Bueno, entonces, vivimos mucho tiempo solamente con mi papá, hasta que él nos echó de la casa. Pero esa es otra historia. Durante ese tiempo, antes de que él nos echara de la casa, a mis 13 años, eh, la relación estaba muy difícil y mi papá estaba como teniendo problemas económicos muy complicados. Durante todo ese tiempo, como esos 4 o 5 años, eh, pues mi papá tuvo como varias novias, sí, como que conocía a varias mujeres por ahí y algunas nos caían bien, nos las presentaba. Mi hermana siempre fue muy celosa con mi papá, pues porque era como su, ¿cierto? Como su ídolo. Y yo siempre fui como más relajado, como hay aquí una figura materna, a mí me ilusionaba la idea, ¿cierto? Entonces mi papá, pues como en esa situación, el tema económico muy mal, recuerdo que pues no podíamos como darnos muchos gustos, ¿cierto? Que antes de pronto sí nos dábamos como paseos o comprar cosas o salir a mercar así súper grande. Como que fue cosas que dejamos de hacer por esa situación que mi papá estaba teniendo. Y mi papá, yo creo que por la misma creencia de la abuela y eso que él vivió toda la vida, decía, no, yo tengo que tener, como él tenía un taller de metálicas, él en el primer piso de la casa tenía un taller donde hacía puertas, ventanas, muebles, pues cosas metálicas, ¿cierto? Entonces le estaba yendo muy mal en el trabajo, muy mal, muy mal. Y él dijo, no, tiene que ser que hay una energía aquí, que me echaron algún trabajo, alguna cosa así. Entonces fue como, yo no sé cómo se llaman esas personas. ¿Cómo se llaman esas personas? Brujas, mentiras. Es que no quiero decir esa palabra, ¿Cuál? esa que acabas de decir. La de brujas. Ajá. Una señora espiritista. Fue una señora de esas que se le consultan cosas paranormales y pues como que le hizo una lectura, yo no sé de qué, del aura, de las vibras, yo no sé. Y le dijo, sí, usted tiene una energía muy pesada en la casa, o sea, en usted, y eso es lo que lo tiene estancado a usted y a su familia. Le dijeron. En ese entonces mi hermana, esto es muy heavy y eso se presta para otro episodio solo, mi hermana estaba en unas crisis súper complicadas de agresividad, de depresión, de rabia, o sea, una cosa así impresionante, de convivencia, o sea, era imposible tratar con ella, depresiva, se quería matar, o sea, así súper fuerte. Eh, y como todo eso junto hizo que mi papá fuera a consultar, en una de esas llevó a esas señoras como a la casa, ¿cierto? Para que hicieran el chequeo a ver si había algo en la casa. Y recuerdo que nos sacaron a nosotros de la casa, era una casa de 3 pisos, nos sacaron de la casa y nos, cuando, o sea, como que al final lo que nos contaba mi papá era que le habían dicho que sí, que en la casa habían unas energías raras, por no decir unos espíritus allá metidos, ¿cierto? Y entonces, como, bueno, hay que hacer un trabajo de limpieza, hay que sacarlos, hay que amarrarlos, yo no sé, esos espíritus, hacerles algo, ¿cierto? Parce, ¿cómo es que le dice? Mi papá pregunta, pero bueno, esos espíritus, ¿por qué están ahí? Porque hay una energía mala en mi casa. Entonces le dice, vea, lo que pasa es que usted cuando construyó esta casa estaba rodeada de mucha envidia de una persona tal. Y ya sabíamos quién es esa persona, era un amigo de mi papá, que toda la vida como que eran amigos, pero como una hipocresía súper fuerte y como que le tiró algo al negocio y a la casa, ¿cierto? Y la otra era que una de las novias que tuvo, resulta que esa última novia que tuvo, terminaron mal, debiéndose plata y todo, como 1 millón de pesos en esa época. Mi papá se los prestó y ya nunca se los devolvió. Y como que estaban en una rivalidad muy grande, o sea, como que tuvo un conflicto muy grande. Y la otra, marica, que esa señora nos echó algo en la casa, ¿cierto? Lo peor es que yo recuerdo el momento cuando eso pasó, pero se los cuento ahorita. Bueno, el tema es que eh, la casa estaba muy cargada de energías, de espíritus, de cosas que se escuchaban, asustaban. O sea, era una casa muy tétrica, o sea, muy oscuro. Se entraba y, como les decía ahorita, era pesado el ambiente. Era muy pesado el ambiente. Parce, y si se llegó el día de la sesión de limpieza, nosotros estábamos justo enfrente de la casa, en el andén de al frente. Mi papá y esas señoras eran dos, porque la señora trajo refuerzos, o sea, era hacia ese nivel. Entraron a la casa. eh, Primero entraron al taller, al primer piso, ¿cierto? Como decir, el sótano, el primer piso. Y yo recuerdo que eso escuchaba, como eso eran varillas y metal, y todo eso escuchaba revolcar todo hacia adentro, desde afuera se escuchaba así revolcar, y es como gritando, como quejándose, como pujando. Y entonces uno se imaginaba, pero ¿qué está pasando allá adentro, cierto? Luego se iban al segundo piso,
igual, y luego al tercer piso, y mi papá salió con una muñeca que tenía mi hermana. No sé si recuerdan un episodio que yo les conté de Navidad, que a mí me habían regalado un carrito, un camioncito, y a mi hermana le habían regalado una muñeca de tamaño, pues muy real, ¿cierto? Que era hueca por dentro. Entonces yo veo que mi papá sale con esa muñeca, que esa muñeca estaba en la habitación de mi hermana. Sale con esa muñeca en la mano y es como la cargándola, como si fuera súper pesada, eso era un plástico, o sea, eso no pesaba nada. Entonces, yo recuerdo que ellos se fueron con esa muñeca cargada al hombro, se fueron por allá como un potrero, en ese entonces no había tantas casas, fueron a un potrero, le echaron fuego a esa muñeca, la prendieron y eso explotó. ¡Pah! La muñeca explotó. Cuando yo no entendía nada, pero yo, ¿por qué sacaron la muñeca? ¿Por qué explotó? ¿Qué está pasando? Cuando ya volvieron todos los adultos a explicarnos qué había pasado, entonces resulta que lo que pasó fue lo siguiente. Primero, en el taller habían encontrado 3 espíritus Mm. y que como no los pudieron sacar, que los amarraron. O sea, que los encadenaron y los pusieron al final Del del taller. taller. Y que a uno se les había escapado al segundo piso, entonces que lo tenían como que ir a agarrar y que ese los estaba atacando a las señoras y que las arrastraba y que las tumbaba. Y, porque creo, las señoras iban en Tenían chores, rasguños. tenían rasguños y marcas de manos, así que les habían apretado los pies, los brazos, marica. Sí. Y yo, ay, fue puta, pero ¿por qué tiene eso? ¿Por qué está así? Que no, que es que está muy necio, entonces que lo tenían que agarrar así, porque es que las agarraba a ellas así, que las estaba Las arrastraba, lastimando. las arrastraba. Sí, así a ese nivel. Y el último era que había un espíritu, el que echó esa vieja exnovia de mi papá, que era un espíritu que jugaba entre el segundo y el tercer piso, entre la habitación de mi hermana y el patio del segundo piso, porque había una ventanita ahí que tiraba, que caía abajo, ¿cierto? Entonces ese hijueputa espíritu lo que hacía era que durante las noches, durante el día, perdón, se metía a la muñeca de mi hermana y se alojaba ahí todo el día. En las noches se le pasaba a mi hermana, se tiraba por el balcón y volvía a subir. Se le metía a mi hermana, se tiraba por el balcón y volvía a subir. O sea, como que tenía ese recorrido en las noches y eso es lo que tenía jodida a mi hermana. O sea, a mi hermana prácticamente le tuvieron que sacar un espíritu. Y quién sabe qué otras cosas pues le habían metido. Y por eso era que ese espíritu, que le habían como notado el recorrido, lo metieron en esa muñeca donde él ya había estado acostumbrado a estar, como que lo encadenaron ahí para que no pudiera salir, y por eso fue que cuando lo sacaron y prendieron fuego, fue que esa muñeca explotó. Explotó el espíritu. Todo el tiempo ese espíritu se había alojado en esa muñeca de mi hermana, y esa muñeca pues tétrica, pues se la pueden imaginar, esas que cierran un ojito así cuando uno las acuesta, No, esas, yo sí me descuidan en y este que uno les episodio. presiona un botón y que suenan así. No. Parce, súper traumático. Mi hermana quedó muy mal. Yo me acuerdo que después de eso a mi hermana le tuvieron que hacer como cosas adicionales porque como que tenía más temas por Pues dentro. le tuvieron que hacer un trabajo después. Sí, a mi hermana de limpieza. O sea, aparte de eso, tuvieron que hacer un trabajo de limpieza. Muy tétrico todo. Yo me acuerdo que Después de eso, eso, tu papá recuperó energía, pues la economía. no, ya después de que nos echó y después de que estuvo solo, obviamente viviendo solo y sin darnos plata, pues obviamente se Cualquiera recuperó. recupera la Sí, economía, claro. ¿cierto? Eh, parce, sí, lo que a mí más me impresionó fue la explotada de esa muñeca, la energía que se sentía y esas señoras, o sea, rasguñadas por todo el cuerpo, No, que Nea. eran como más de 6 espíritus. No, Nea. O sea, Eso es me una marcó, historia de película. sí, eso me marcó para toda la vida. Yo no, o sea, Parce, yo es era como que, súper puta, heavy. increíble que esto pasó. Es que puede suceder. No hay una mente racional para todo en la vida. Eh, a mí, esta es muy, muy cortica. Yo duermo con mis dos gatos, Lucifer y Tequila. Ujú. Y resulta que, bueno, a veces yo solía tener estos pensamientos como dije, tú puedes creer en esto, pero que no te vuelvas neurótico y que no llames. Y hubo un tiempo en el que comencé como a pensar demasiado en las brujas y en los duendes y en todo, y como que todo se me adentro, ¿cierto? Eh, Esto es real. Si tú decides no creerme, it's okay. It's kind Eh, of your problem. em, yo saqué como una piernita de entre las cobijas, eso estaba ya durmiendo y toda la huevona, lo ¿Hace cuánto? sé. Contexto. No, hace como más de 2 años. Ok. Y yo sentí una uña, señores. Una uña. No sé si me da dijiste uña y la sentí, huevón. pues no me da, pero como que así. Sí se ve. Ay, El no. frío tan hijo de Ay, puta. Jesús. Ay, Jesús. A mí se me enfrió todo. Pues yo Tú estabas recuerdo, acostada. yo estaba acostada y yo sentí la uña. Y yo dije, ya, Damn. bendito Padre. Entonces yo comencé como, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y yo, no tengo que dejar de pensar en esto. Me quedé dormida otra vez. Sí.
¿Te quedaste dormida después de eso? Sí. Imposible. Esas cosas pasan, yo como que listo, no me voy a mover. Yo creo demasiado en lo que me Por eso es que protege. yo no saco ni un dedito. Y cuando sentí uno de los gatos pelear, pues Coño. como que comenzó a chillar así como pelea Como de cuando se techo. agarran. Ajá. Y yo, puta, se me agarraron los gatos. Ujú. Alumbré con la linterna del celular y tenía tequila en la cama. Y Lucifer, sabrá Dios con qué estaba peleando de manera tan eufórica y fuerte estos tipos o señores, estaba debajo del cabecero. O sea, justo en el lugar donde yo pongo la cabecita, abajo ahí en la cama estaba peleando con algo. Ay, Y mis no. palabras fueron, Dios bendícelo porque yo no me voy a asomar. ¿Tú crees que de pronto tu mamá hizo algo, pues ella conocedora de esas cosas, como para protegerte a vos? Ve, nunca le he preguntado. Como algún ritual o algo así. No. Yo sí tengo cadenitas y siempre cargo conmigo una bolsita, pues como de dígetes de santo, ¿cierto? Nunca la abandono. Pero no. Y me han pasado cosas súper raras. Pero también creo que si uno se mete demasiado a pensar en eso, le van a seguir pasando cosas más raras. Sí, total. Entonces, como lo volví solamente algo energético, Ujú. si le voy a poner o sea, yo creo que sucede, pero si le pongo demasiada atención va a suceder más. Entonces trato como de estar en el punto medio, como que, bien, me parcho con las historias y con lo que me pasa, pero no voy a volver esto mi cruz. Sí, no, ni profundizarlo. Ajá. Oiga, entonces, por ejemplo, volviendo al tema, a la historia que me salté ahorita, para contárselas ahorita, de la ex de mi papá, parce, y yo por eso tengo un tema con las películas de miedo. ¿Qué pasa? Una noche en la casa, ya saben, mi casa tétrica, rara, sí, eso, con un candelabro, me acuerdo que tenía la casa en la sala, horrible. Bueno, el tema es que una noche mi papá no estaba en la casa, mi papá a veces recaía en unos temas de irse a jugar tejo o billar y se quedaba por allá hasta 3, 4 de la mañana. Qué rico jugar tejo. Eso sí es un recuerdo que yo tengo, que mi papá a veces se iba y nos dejaba en la casa solos y volvía muy tarde, a veces llegaba tomado, a veces no, y así. Pero ya como estaba tanta crisis, a veces llegaba más tomado, ¿sí? En una de esas, antes de que mi papá llegara, de repente llegó la exnovia de mi papá a la casa. Y pues a mí me caía bien, yo le abrí la puerta, entró a la casa. Mi hermana no le caía para nada bien, ella, o sea, le tenía muchos celos por mi papá. Entonces mi hermana se encerró por allá en la casa. Creo que salió como dijo, hola, y ya no, pues no se volvió a ver más. Además que yo no entendí el propósito de la visita en ese momento, pues ya vino y se fue. Como, su papá ya se volvió a ir. Yo estaba viendo So, Ah, sí, el juego del terror. yo estaba viendo el juego del terror, una película de miedo, solito ahí en la sala, en una mecedora. Es que, porque era tan tétrica mi casa, había una mecedora, huevón. Yo tengo una mecedora en mi casa. Había una mecedora ahí. Y yo estaba viendo So. Ella entró, yo le abrí la puerta y me volví a sentar a ver So. Ella se hizo al lado mío así, como al lado de la cosa. Pues yo casi ni la miré. Es que, ay, ¿qué estás viendo? Y yo, una película de miedo, So. Es que, ay, pero eso es malo verlo, porque eso trae energías a la casa. Ya, ay, no, eso es bobada. Parce, ya como que traigo en la mano un polvito, yo no sé si era polvo de hueso de cadáver o yo no sé qué putas era. Ella como que hizo así, lo tiró a la casa. Como que hizo así, ta. O se lo tiró a mi hermana, yo no me acuerdo. Parce, después de eso, empezó el mierdero. Todo eso que les conté, después de eso. Esa señora como que activó esa mierda en la casa, lo que ya había. Ese que como que hecho fue el que encerraron en la muñeca, todo. Y cuando le metió cosas a mi hermana, muy mal, Es que muy la mal. O sea, le gente. metió muchas cosas. Yo me acuerdo que esas dos señoras que limpiaron la casa tenían Ajá. como una casa ritual por allá. Se las llevaron a mi hermana porque mi hermana intentó agredir a mi abuela. Eh, Se la llevaron a esa casa, la acostaron, la tiró por allá como media hora haciéndole un montón de cosas, sacándole cosas a mi hermana. Y mi hermana después de eso ya quedó rara. O sea, mi hermana quedó con algo. Qué Quedó pecado. depresiva, quedó rara, quedó fría, oscura. O sea, ahorita está mejor porque tiene un hijo, pero Sí, no sabía sí, que eras tío. sí, yo sé. Él sale Soy con el una, tío más hijueputa que existe, pues, pero soy tío. sale con una sorpresa. Es lo que yo digo, o sea, no sabemos qué hay en este mundo, pero hay personas que son tan malas que se le inventan y soplen el hecho, Total. por el simple hecho que se le inventen. Entonces ya proporcionan mala energía y ya, entonces hacen unos rituales todos maricas, perdónenme, pues hacen un montón de cosas para dañar a las personas que puede ser simplemente energético, pero es que como no sabemos cuál es el otro 50% que hay en este territorio humano, pues puede que eso energético sí sea malo al final, Claro. ¿cierto? Entonces es súper heavy. Heavy. ¿Tienes alguna otra historia más? Ah,
Ay, pero es que tengo muchas. Si quieres contar una última, yo ya no tengo más. Bueno, en mi casa hicieron un exorcismo, pero no a mí. Esta vez no fue a mí, Ay, fue a una otro. vecina. Y recuerdo que Ah, pero cuenta que tu casa era antes una sala de velación, mi algo así. casa era una sala de Sí, velación y justo marica. donde yo duermo, pues se ponían los ataúdes. Tu casa debe ser cargadita también. No, es una casa muy buena gente. Pero no sientes como que hay una energía pesadita. Pues no pesada, de que a veces asustan, pero no A eso me pesada. refiero. Pues no es que sea incómodo, que la gente sea mala o que sea mala onda, no. No, Me refiero a que como energéticamente por el no, tema de de hecho que... no se siente pesado. No. Todos, mi mamá es tan apegada a Dios y yo la verdad soy tan Ujú. apegada que realmente no se siente una energía Ok. maluca. Pero bueno, la historia del exorcismo es súper rápida. Le hicieron a una vecina un exorcismo y mi mamá dice que vamos a ver Ay, no. Pero en tu casa. al lado, Ah, donde los vecinos. Otra historia súper rápida es que una vez estaba en la cocina. Estaba en la cocina y antes teníamos una nevera súper viejita y chiquita que daba como un reflejo, ¿cierto? Mm. Y al frente estaba el lavatrastos. Y yo vi en el reflejo de la nevera que había alguien. Y eso pues ya estaba muy tarde. Oh, boy. No sé si yo era... No, yo creo que era trabajadora en ese entonces. Y yo comencé como que... Yo estaba escuchando musiquita y yo comencé a decirle, mami, porque pensé que estaba por ahí que me iba a poder traer algo de la nevera. Ma. ¿Pensaste que ese reflejo era tu mamá? Ajá. Yo, mami. Cuando siento que se cae una cuchara, Oh, boy. porque nosotros tenemos, pues, de esas cosas que cuelgan los platos. Sí. Se cae una cuchara cuando hago así y no hay nadie. Y yo me devolví así despacio y yo, ok. Y lo que yo suelo hacer en este tipo de cosas cuando me asustan es que yo digo en voz alta lo siguiente: no estoy preparada para lo que sea que esté sucediendo. Y si algo me está buscando, sepan lo que encontraron a la persona más miedosa de todo Río Negro. Claro. No voy a hacer nada, me voy a poner a orar y ya. O sea, lo que esté aquí, adiós, porque Adiós. conmigo no va a funcionar, ¿cierto? Mm. Y otra que me pasó en el colegio fue que nosotros teníamos antes una casa muy viejita. Entonces era una sala gigante donde había una habitación, ahí dormían mi mamá y mi hermana y yo dormía en la parte de adentro, que eran como con las otras dos piezas, otra sala y así. Mm. Y la cocina estaba en el fondo. Y tenemos pues al lado otra casita que estaba como reformándose. Yo llegué del colegio, en ese entonces llegaba del colegio como a las 8 de la noche y yo sentí, ay Ángelo, ¿Del colegio a las 8 de la noche? Sí, acá en todo el oriente antioqueño explotan a los estudiantes, perdón por decirlo así, pero hay unas jornadas súper extensas. Ok. Entonces llegué al colegio y sentí que al lado habían unas señoras riéndose. Y yo pensé, ve, mi my primo ya alquiló la casa, ¿cierto? Entonces yo en un inicio mencioné que había una piecita pequeña, como una cosa de relujos, y yo me fui para esa pieza y pegué el oído a la pared que conectaba a la otra casa y ríanse. Mm. Entonces yo fui donde mi mamá, Risas brujilientas. no, pues risas, no sé si brujilientos, pero Ok. risas. Y yo fui donde mi mamá, fue totalmente innecesario. Le pregunté como que, mami, el viejo ya alquiló esto. Y ella, no, ahí no debería de haber nadie, no es que están construyendo. Y yo toda parada fui, volví, pegué la oreja y seguía escuchando las risas hasta que se escuchó un gato y las risas murieron. Mm. Después eso desencadenó un montón de cosas, y es por eso que yo digo que hay que aprender a diferenciar entre de pronto que hay cosas inexplicables, pero no volvernos neuróticos, porque yo me volví re neurótica un Sí. tiempo, y de manera innecesaria. Y justamente yo quería hacer ese aporte. No es un consejo ahí, pero Pero es un consejo ahí. es un consejo ahí para ese tema. O sea, me gusta mucho la palabra que utilizas de neurótico, ¿cierto? Como que uno le eche mucha cabeza al tema. Pero, por ejemplo, yo quisiera decir que definitivamente uno le da poder a las cosas, Sí. ¿cierto? Entonces, yo he luchado sí he luchado muchos años con eso, de no caer en el neurotismo y no caer en el miedo absurdo de cosas que de pronto no puedo explicar, ni esas malas energías y todo. Entonces, siempre como proteger mucho la energía propia, o sea, como hacerte tú mismo tu burbujita de protección ante cualquier cosa externa y como sí, como no dejarse llevar por ese pensamiento o esos pensamientos que te puedan generar como conflicto. En mi caso es el tema de como que me van a arruinar. O sea, yo pienso mucho en eso, como que con mucho tema el tema de la ruina o verme mal por lo que me pasó con lo que pasó a mi papá. Digo, ay no, cualquier cosa así maluca, negativa, soltarla, porque yo sé que me puedo enganchar en lo máximo y yo digo, puta, si yo no fuera capaz de soltar,
dejar ir las cosas, me quedaría igual que mi papá, que de alguna manera él se estaba como no tenía esas herramientas, que él se dejó ir a lo más profundo, y de alguna manera él permitió que todo eso que nos pasó, pues pasara, ¿cierto? Porque él le dio poder a que esas cosas estaban ahí, y mi hermana le dio poder a esas cosas que estaban ahí. Entonces, como la lección más grande que a mí me quedó de eso es no dejarme hundir y no sucumbir ante esas cosas que uno al final, esas cosas que al final son fuertes cuando tú les das poder, ¿cierto? Yo intento Entonces, ser estar súper ahí. racional en mi vida en general, pero como creo tanto en esto, digo, cree, pero no tan al punto que tus creencias te consuman. Ujú. Y ya. O sea, relájate. O sea, si tú quieres ser una persona en el que realmente no quieras encontrarle explicación al mínimo detalle de la vida misma, porque no lo hay para todo, bien, genial, pero que no te consuma. Total. Porque si no le estás encontrando explicación ahora, pues no se lo vas a encontrar. Párchese, ríase. Que le metieron un cistico en una finca y usted no sabe cómo, Sí. qué miedo, que Ay, me eso, das ganitas. como que eso genera adrenalina, Sí. ¿cierto? Qué Pero ganas de un sustico en una finquita con piscina. no deje que eso le genere una cruz como para que usted no pueda dormir. Sí, total. Porque la mente juega y usted puede ser su peor enemigo. Ujú. Nada más por decir. Lo único por decir es muchas gracias por escucharnos. Gracias. Si algo quedó claro de este episodio es que tienen que tener un gato. Ay, bueno, Totalmente. un saludito. Este saludito viene con historia para Brian. Brian. Él me contó que él se fue para una finca, creo. Bueno, que se fue a amanecer a una casa de unos amigos y como que los amigos obviamente obviamente no, esto son todas clasistas de mi parte. Los amigos tenían una finca y la finca como que era súper humilde, ¿cierto? Ok. Es que este tipo de historias siempre traen una casa súper humilde. Mi casa era súper humilde, Jesús. Y bueno, y que lo pusieron a dormir en una habitación sin ventana. Ok. Y que, Uf. bueno, y que Pero sin ventana, o sea, sin hueco para la ventana. o sea, con el hueco, pero no con ventana. Ah, ok. Y que él le dio calor y se quitó las cobijas y que vio una sombra en la ventana y él no. dijo, Padre Señor. Y que él veía que la sombra se acercaba cada vez No, más. Brian, si no le estoy padre. contando cómo es, lo siento, pero me encantó. Entonces que se acercaba más y que él dijo, vamos. Él azotó las cobijas y resulta que la sombra era un gato callejero que le pasó Ajá. para dormir con él. Ok. Entonces la lección es que él estaba súper asustado, pero realmente fue una cosita de nada. Ok. Ujú. Yo decía lo del gato porque como que el gato protege, no sé. Yo tengo 2, es O verdad. sea, el gato, o sea, yo sin Feliciana aquí, por ejemplo, se estaría más neuróticos de lo normal. Entonces, sí, tengan un gato. Mi gente, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Espero que hayan disfrutado este episodio un poco diferente a lo que hemos hablado antes. Yo me sentí cómodo haciéndolo, estuvo chévere. Como ustedes saben, nosotros, o bueno, si lo han notado, nosotros cada 6 episodios intentamos hacer algo diferente, ¿cierto? O por lo menos cada 6 episodios nos planteamos pues cómo va el podcast y eso. Entonces, ya este es el episodio número 20, son un montón de episodios, yo los invito a que vayan, se los vean todos, que vean nuestro progreso, que nos apoyen, que nos sigan en las redes sociales, que nos cuentan qué les gusta, qué no Nos les pueden gusta. encontrar como @ un podcast ahí. Nos encuentran como un podcast ahí en todas las redes sociales. Este podcast es para ustedes, espero que se disfruten este episodio un poco diferente. Gracias, Jennifer, por acompañarme hoy también. Muchas gracias, Me encanta Ángel. hacer este podcast Me contigo, encanta tú hacer sabes este que sí. podcast. Y nada, gracias por escucharnos. Gracias a Los queremos todos. mucho. Chao. Bye. No way.